Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Tras la victoria militar en el año 1909 a.C., Abram inicia su retorno hacia el encinar de Mamre. En su trayecto decide desviarse por el valle de Sabe, conocido posteriormente como el Valle del Rey. Esta ruta que bordea el lado oriental de lo que hoy es Jerusalén tenía como propósito escoltar a Lot de regreso a su zona, pero se convirtió en el escenario de un encuentro atípico. Según el orden de la narrativa bíblica, un rey sale al encuentro de Abram, el rey de Sodoma. Tomemos en cuenta ese pequeño detalle, y es que el texto no dice que hayan salido dos reyes a recibirlo, sino solo uno. Pero antes que el rey de Sodoma tenga unas palabras con Abram, hace su aparición de manera repentina otro personaje llamado Melquisedec. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abram los diezmos de todo. El texto bíblico lo menciona como rey de Salem, como si esta fuera una ciudad más como Sodoma, Gomorra o Jericó. Y la incógnita es: ¿por qué en el texto anterior se menciona que fue solo un rey quien salió a recibir a Abram? ¿Por qué no dice: salieron el rey de Sodoma y el rey de Salem a recibirlo al valle de Sabe? La respuesta se debe a que, en realidad, Melquisedec no representa un reino terrenal, como el resto de los reyes, sino en un sentido espiritual, y que su verdadera función en ese momento consistía en el ejercicio del sacerdocio divino. El rey de Sodoma y Melquisedec representan dos reinos y dos naturalezas completamente opuestas. El rey de Sodoma representa la gratitud humana y el interés material. Viene a reclamar sus súbditos y ofrece riquezas a Abram. Mientras que Melquisedec representa un reino que no es de este mundo y un sacerdocio atemporal que supera todo tipo de sacerdocio del hombre. Su aparición es súbita, sin antecedentes genealógicos en el texto de Génesis. Melquisedec es uno de los mayores misterios de las Escrituras. Su figura es tan imponente que incluso el autor de la Epístola a los Hebreos lo utiliza para explicar la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el levítico. ¿Por qué es tan enigmático? Primero, por su escasez de registro. Solo aparece 2 veces en el Antiguo Testamento, como figura histórica en Génesis 14 y como figura profética en el Salmo 110, 4. En segundo lugar, aparece sin genealogía. En un libro como Génesis, donde las genealogías son la columna vertebral de la historia, Melquisedec aparece sin padre, sin madre, sin genealogía, lo que le otorga un carácter de eternidad. Y por último, su doble rol. Su identidad representa un doble poder: rey, poder político, y sacerdote, poder espiritual. Una combinación que en Israel estaba estrictamente prohibida, pero que se cumple perfectamente en el Mesías. Muchos han teorizado que Melquisedec podría ser Sem, el hijo de Noé, quien según la cronología aún vivía en tiempos de Abram. Otros una cristofanía, una aparición preencarnada del Hijo de Dios. Otros creen que se trata de un personaje histórico, un rey cananeo que, por revelación especial, se mantenía fiel al Dios Altísimo en medio de una tierra idólatra.
Independientemente de su identidad biológica, el acto de Abraham de entregarle los diezmos de todo el botín reconoce que el sacerdocio de Melquisedec es superior al suyo. Abraham, el receptor de las promesas, se inclina ante el Rey de justicia y de paz. La carta a los Hebreos, revelación o deducción. Cuando saltamos al Nuevo Testamento, específicamente a Hebreos 5, 6 y 7, nos encontramos con una dimensión completamente distinta de Melquisedec. El autor de la epístola no busca narrar historias, sino fundamentar la superioridad del sacerdocio de Cristo. El autor hace una declaración impactante que ha dejado perplejos a los estudiosos por siglos. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Como bien podemos observar, nada de esto aparece literalmente en la Antigua Escritura. En el texto de Génesis 14, Melquisedec aparece y desaparece sin dejar rastro de su origen. El autor de Hebreos toma este silencio del registro bíblico y le da una interpretación más profunda en torno a este personaje. Pero, ¿de dónde obtiene esta información, adicional a lo que ya estaba escrito en los libros de la ley? Existen dos posibles maneras. 1. Que el Espíritu Santo le haya revelado la naturaleza eterna de este personaje. 2. Que haya hecho una deducción tipológica, es decir, que al no haber registro de su nacimiento ni de su muerte en las genealogías de Moisés, el autor deduce que en las Escrituras Melquisedec se presenta como una figura eterna para prefigurar a Jesús. El real sacerdocio, una combinación única. La base de nuestro estudio comienza con la imagen de doble función de Melquisedec, rey y sacerdote. En tiempos de Israel, estos cargos estaban separados. Los reyes eran de la tribu de Judá y los sacerdotes de la tribu de Leví. Unir ambos cargos era ilegal bajo la ley de Moisés. Por lo tanto, Melquisedec es el único modelo previo a Cristo de un real sacerdocio, que no procede de este mundo. Esta exclusividad es lo que lo convierte en el tipo perfecto de Jesús, quien es nuestro Rey y nuestro sumo sacerdote para siempre. El misterio de Salem. Muchos son los que interpretan a Salem como un enclave o una ciudad de la cual Melquisedec fue rey y que más tarde pasaría a ser llamada Jerusalén. Pero una ciudad con nombre hebreo como Shalom, en medio de una confederación de pueblos camitas como los jebuseos o amorreos, es una anomalía histórica, si se ve solo desde lo terrenal. Esto refuerza mi tesis de que Melquisedec no era un monarca local más, sino una figura con un propósito espiritual predestinado. Al analizar el título Rey de Salem, nos enfrentamos a una revelación que trasciende la geografía política del año 1909 a.C. Mi observación lingüística es la clave. Según la etimología hebrea, Salem proviene de Shalom, paz, una palabra de raíz estrictamente semita. En tiempos de Abraham, Canaán estaba dominada por los descendientes de Cam, jebuseos, eteos, etc. Es históricamente imposible que un pueblo camita bautizara a su ciudad con un nombre en el idioma de sus rivales semitas. Jebús versus Salem.
Los datos bíblicos nos confirman que antes de ser conocida como Jerusalén, la ciudad se llamaba Jebús, no Salem. El nombre Salem solo es un designio divino anticipado, un nombre espiritual que Dios reservó para esa tierra, lo cual se ejecutaría en tiempos del rey David. El misterio radica en que, aunque la presencia de Melquisedec en el valle fue 100% real, su cargo funcionaba de manera simbólica y profética. Su encuentro con Abraham, incluyendo el rito del pan y el vino, es un espejo de la Santa Cena y del sacrificio de Cristo que ocurriría siglos más tarde en ese mismo suelo. Melquisedec ostenta dos títulos que están relacionados con su nombre y que definen su naturaleza. Primero, como Rey de Justicia, significado directo de su nombre, Malquitzedek. Segundo, como Rey de Paz, título derivado de su procedencia divina. El autor de la carta a los Hebreos describe muy bien que el título como Rey de Justicia, así como Rey de Salem, está ligado con su nombre. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Esto nos indica que cuando se hace mención de Melquisedec como rey de Salem, no se está refiriendo a un gobierno sobre una porción de tierra o ciudad, sino a la investidura de su función o su cargo. El conflicto de la genealogía. ¿Existe la posibilidad de que Melquisedec fuera cananeo? ¿Podría un jebuseo, bajo el linaje de Canaán, ocupar un cargo tan glorioso? Si Melquisedec fuera un jebuseo, pertenecería a una descendencia que estaba bajo una maldición profética. Resulta ilógico que alguien de ese linaje fuera hecho semejante al Hijo de Dios, y que el propio Abraham, el portador de la promesa, le rindiera diezmos. Según Hebreos 7, el menor es bendecido por el mayor. Si Melquisedec bendijo a Abraham, su jerarquía espiritual es superior, y esto descarta que fuera un rey pagano convertido o un simple vecino de la zona. En conclusión, no estamos ante un rey terrenal que heredó un trono jebuseo, sino ante un hombre cuyo sacerdocio es imperecedero y cuyo origen no puede rastrearse entre las familias de Canaán. El misterio del sacerdocio premosaico. La aparición del término sacerdote con Melquisedec es una interrupción súbita en el texto. Antes de él, los patriarcas actuaban como cabezas de familia que levantaban altares, pero no bajo una estructura sacerdotal formal. Hasta el encuentro en el Valle del Rey, la Biblia no había utilizado la palabra sacerdote. Esto nos obliga a replantear lo que entendemos por ministrar a Dios antes de la ley de Moisés. Según Hebreos 7, versos 6 y 7, la jerarquía de Melquisedec es indiscutible. Él bendijo a aquel que tenía las promesas. En la lógica bíblica, el menor es bendecido por el mayor. Esto coloca a Melquisedec por encima de Abraham, y por extensión, por encima de todo el sacerdocio levítico que nacería de los lomos de Abraham siglos después. Existe una interrogante lógica fundamental. ¿Dónde ministraba Melquisedec? Personajes como Potifera, Egipto o Jetro, Madián, son llamados sacerdotes porque servían en santuarios físicos, dedicados a sus deidades locales. Si Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, la lógica humana buscaría un templo. Sin embargo, sabemos que el tabernáculo en el desierto se ordenó construir unos 416 años más tarde. Mi conclusión es contundente. Jehová no tenía un santuario de piedra en tiempos de Abraham. Entonces, ¿qué tipo de sacerdote era Melquisedec? A diferencia de los levitas, que necesitaban un edificio y un ritual externo para acercarse a Dios debido a la ley,
Melquisedec parece operar en una dimensión de acceso directo a El Elyon. Si ya hubiera existido un santuario y un sacerdocio perfecto en una ciudad supuesta llamada Salem, no habría habido necesidad de establecer el sistema levítico, el cual la misma Escritura califica como inferior y temporal. El acto de ofrecer pan y vino en lugar de sacrificios de sangre en ese momento refuerza la idea de que su sacerdocio no estaba ligado al rito de expiación del antiguo pacto, sino a una comunión que prefiguraba el nuevo pacto. Pregunta clave. Si no había santuario físico ni genealogía sacerdotal previa, ¿de dónde emana la autoridad de este hombre? Esto nos lleva directamente a considerar su identidad no como un cargo heredado, sino como una designación eterna. El propósito de la figura de Melquisedec. Para comprender la identidad de este personaje, debemos interpretar las palabras de Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, no solo como un silencio literario, sino como una realidad espiritual. La interpretación más acertada, según el estudio, es que Melquisedec no era un monarca terrenal convencional. Su real sacerdocio proviene de haber estado ante la presencia misma de Dios en el santuario celestial. Cuando dice que tiene semejanza con el Hijo de Dios, es porque, al igual que Jesús, Melquisedec aparece en la historia humana como un enviado del reino de los cielos. Aunque se manifestó en una figura humana, su origen y su ministerio no dependen de una línea sucesoria terrenal. Por esta razón, Abraham, el depositario de la promesa terrenal, reconoce en él a un representante directo de El Elyon, el Dios Altísimo, y le entrega los diezmos. El paralelo con Enoc, la naturaleza de los trasladados. Planteamos una pregunta clave. ¿Cómo puede un hombre de naturaleza humana habitar en el reino celestial? La respuesta se encuentra en los precedentes de las mismas Escrituras. Tenemos el caso de Enoc. Al igual que Melquisedec, Enoc es un enigma. La Biblia registra que, a la edad de 365 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Fue trasladado sin ver muerte. ¿Para qué llevaría Dios a un hombre a su reino antes de tiempo? La existencia de Melquisedec sugiere que Dios mantiene una clase de justos en su santuario celestial para cumplir misiones específicas en la tierra en momentos críticos de la historia. Conclusión del misterio. Bajo esta lógica, Melquisedec no necesita una genealogía humana, porque su vida y su sacerdocio están sostenidos por el poder de una vida indestructible en la presencia de Dios. Él es el custodio del sacerdocio original, aquel que no depende de la carne ni de la sangre, y que fue reservado para ser entregado finalmente a Jesús el Mesías. La identidad de Melquisedec, el regreso de Enoc. Para comprender el misterio de Melquisedec, debemos observar el patrón de Dios con sus siervos escogidos. Solo 4 humanos han sido extraídos de los lazos definitivos de la muerte para misiones específicas. Levantados de entre los vivos, Enoc y Elías. Levantados de entre los muertos, Moisés y Jesús. Esta capacidad divina de levantar personas demuestra que el propósito de Dios sobre un individuo puede trascender su tiempo biológico original. La misión de Enoc en la tierra.
El propósito de haber llevado a Enoc al cielo a la edad de 365 años no fue solo preservarlo, sino prepararlo para una misión sacerdotal superior. Durante los siglos que Enoc estuvo en el reino de los cielos, ejerció funciones en el santuario celestial, un rango mucho mayor que el futuro sacerdocio aronita. El regreso como Melquisedec. Enoc vuelve a la tierra, de la misma manera que Elías lo hizo en la figura de Juan el Bautista. En el año 1909 a.C., bajo la figura de Melquisedec, aparece físicamente para bendecir a Abraham y abrir el camino espiritual de la promesa. Al igual que el profeta Elías, quien vio la muerte en la persona de Juan el Bautista, Enoc, en su manifestación como Melquisedec, habría terminado su labor y visto la muerte finalmente. Pero con la diferencia de que el profeta Elías no dormiría hasta el final de los tiempos, como Enoc, ya que aún le falta una aparición al lado de Moisés en los tiempos apocalípticos. Por otro lado, Enoc o Melquisedec, habiendo cumplido su labor en bendecir a Abraham, estará descansando hasta la llegada del milenio. Esto explica por qué en la visión de Zacarías 4 y en Apocalipsis 11 solo aparecen 2 testigos, Moisés y Elías, y no 3. Mi análisis establece una distinción clara en el destino de estos hombres enviados. ¿Por qué solo 2 testigos al final? La prueba de que Enoc, como Melquisedec, no regresó al cielo tras su encuentro con Abraham reside en las visiones proféticas. Si Enoc estuviera aún en el tabernáculo celestial como un olivo activo, las visiones de Zacarías y Juan mostrarían a 3 personajes. Al aparecer solo 2, se confirma que la misión de Enoc terminó con la bendición del Padre de la Fe. El legado de un sacerdocio eterno. Podemos considerar que Enoc fue el primer y único sacerdote del Dios Altísimo mencionado en las Escrituras, antes de la era mosaica o levítica, y que fue revelado a los hombres por medio de Melquisedec. No servía en un templo de piedra, sino que traía consigo la liturgia del cielo. Su aparición fue el sello divino sobre la promesa y el gran compromiso de Dios con los hombres, recordándole a Abraham que su lucha no era solo por tierras o sobrinos, sino por un plan eterno que involucraba el santuario mismo de Dios. Como bien se mencionó antes, en la tradición hebrea se ha especulado que Melquisedec era Sem, hijo de Noé. Sin embargo, es más probable que haya sido alguien más ancestral. Enoc, el bisabuelo de Sem. Dios envió a Enoc desde el santuario celestial para ministrar en el lugar que él había escogido como su morada eterna en la tierra, Jerusalén. Moriah, el territorio reservado. Antes de ser conocida como Jerusalén, toda la región, desde Belén hasta el Monte de los Olivos, era llamada las tierras de Moriah. Mientras los jebuseos habitaban los alrededores del monte, la cumbre permanecía libre de construcciones paganas. La presencia de Melquisedec actuaba como un escudo espiritual que preservaba el monte para el plan de redención. En el Valle del Cedrón, Valle del Rey, Melquisedec no solo entrega pan y vino a Abraham, sino que le estaba entregando simbólicamente las llaves de la tierra que había elegido para morar su nombre, Jerusalén. La evolución del nombre, de Jebús a Jerusalén. Existe una confusión común sobre los nombres de la ciudad en la Biblia, lo cual tratamos de clarificar mediante la redacción de los escribas. Primeramente, Jebús era el nombre de un bastión cananeo. Ni Judá ni Benjamín pudieron conquistarlo totalmente durante siglos. Segundo,
Jerusalén, cuyo nombre significa fundada en paz, surge luego de la conquista del rey David, al convertirse en rey de toda Israel. Ahora bien, ¿por qué aparece el nombre de Jerusalén en el libro de Josué, como si ya existiera con ese nombre? La razón de toda esta confusión es porque el libro de Josué fue redactado o editado en tiempos de David. Los paréntesis en versículos como Josué 18:28, donde se describe que Jebús es Jerusalén, son aclaraciones de los escribas, para que el lector de la época de la monarquía entendiera que se referían a la actual capital. No sería ya hasta el año 1050 a.C. cuando el rey David logró tomar la fortaleza llamada Jebús. En ese lugar, David levantó una ciudad que llevaría su nombre, llamada Ciudad de David. Y el nombre de Sión comenzó a extenderse, pasando de ser un simple monte al occidente de Moriah, hasta convertirse en el nombre que llevaría toda la zona que comprende, desde el palacio de David hasta la explanada del templo, dejando el nombre de Moriah en desuso para los profetas posteriores. El real sacerdocio, la imagen del Mesías. La bendición de Melquisedec sobre Abraham no fue un acto protocolario. Fue la instauración de un real sacerdocio, realeza más sacerdocio que el sistema de Aarón nunca pudo igualar. Jesús no es sacerdote según la ley humana de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Como bien lo señala el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 9, la meta final de Dios es un pueblo adquirido, una nación de reyes y sacerdotes. Ratificado más tarde en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, verso 6, donde dice que reinarán sobre la tierra. El pan y el vino ofrecidos a Abraham en el 1909 a.C. fueron la sombra exacta de lo que Jesús haría en su última noche, uniendo el pacto de Abraham con la redención de la humanidad.